Bueno, les cuento que las notas de la prueba número 1 aún no las tengo, pero les dejé la pauta, que si bien no está completa, porque hay preguntas que no existe una única respuesta, pueden haber muchas opciones, así que no podía dejarles respuesta de todo. Sin embargo, por lo que ustedes pudieron revisar, ¿cómo creen que les fue en general? Yo no he revisado todavía la pauta, profe. Ah, ya, la dejé en PPT en el campo. Ya, Así que gracias. después, así que ahí la miran, comparan, hay algunas cosas que tienen que ser como está ahí, pero hay algunas que tienen variaciones, sobre todo si hay alguna estructura, por ejemplo, cómo se dibuja la estructura puede dibujarse de más de una forma o con más de un orden, indicando lo mismo, ¿ya? Así que, bueno, lo importante, o sea, lo ideal era que lo hubiesen visto todos, porque si tenían dudas, para aprovechar de resolverlas inmediatamente. Ya, así que la próxima semana, sin falta, van a tener todas sus notas, ¿ya? Normalmente trato de entregárselas dentro de la misma semana de la evaluación, pero se me juntó con otra asignatura donde también son muchos estudiantes, son como 80, así que no, la verdad es que no alcancé a hacer la evaluación de todos, pero siempre la entrego en todo caso dentro de los plazos oficiales establecidos. Y obviamente siempre mucho antes de la siguiente evaluación. Ya, voy a compartir entonces pantalla, ya que no hay consultas con respecto a la evaluación. Pero les iba a preguntar, dígame. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que en la pregunta 2, en la dice que es 3,5 diclorobenzonoico y usted parece que le puso 3,4 en la pauta. A No ver, está aquí. Iba a preguntarle lo mismo, profe. Podría haberme equivocado. ¿En esta pregunta era o no? ¿Están viendo o no compartí? No, no se ve. No, no estoy compartiendo. A ver, compartir aquí. Ya, ahí. Asignación de nombre o estructura. ¿Esa? Sí, es la última. Ácido 3,5 dicloro. Benzoico. ¿Y cuál es la diferencia con...? Que en la figura que está dibujada... Es 3,4. En la Sí. figura está como 3,4. Sí, tienes toda la razón. Ya, sí. Aquí el monito yo me equivoqué. A ver, vamos a ver si lo puedo corregir de inmediato. Con la plumita, porque efectivamente dice ácido 3,5 y aquí está 3,4 diclorobencenoico. Entonces, lo que es correcto efectivamente es voy a hacerlo aquí nuevamente, ¿ya? Y entonces tenemos S, S, S. Y ahí, ¿ya? Entonces vamos a ponerle una línea tarjada, ya que esta es la correcta. Gracias por la observación, ya la verdad es que no me había fijado. ¿Profesora? Sí, dígame. ¿Y en la primera de arriba no es primero metil y después isopropil?
Aquí lo que pasa es que isopropil es el grupo completo. Este se llama isopropil. Por lo tanto, como el nombre del grupo es tal cual, es completito, ahí corresponde la I y no Me la confundí M. y lo empecé con la P. Ya, Vale. consideraste la P porque por los prefijos, por el ciclo, pero en este caso, los que son con iso, el nombre como tal se llama completamente es isopropil, por eso se considera la I y no la P, ¿ya? Vale. Así que hay un detallito más para considerar en la nomenclatura, ¿ya? Ahora, ese es un detalle menor dentro de la corrección. Por ejemplo, ¿qué elementos yo considero más graves dentro de la asignación de nombre? Es, por ejemplo, que no reconozcan el grupo funcional, ya que a este alcohol le pongan cetona o le pongan ácido o le pongan éter, ¿ya? Eso es un detalle grave porque la identificación de los grupos funcionales es parte de lo que uno espera que consigan con esta asignatura, ya dentro de varias cosas. Ahora, si el ordenamiento estuvo al revés, pero todas las asignaciones de nombre estuvieron adecuadas, hay un castigo, pero es un castigo solamente, ¿ya? Ahora, en este caso fue por la I en vez de o sea, considero la P en vez de la I, también es una situación que es una falta, pero que es una falta menor dentro del nombre completo. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda, consulta con respecto a la prueba? ¿No? Ya. Entonces voy a compartir Dejo de compartir esto y voy a compartir ahora la clase. Esta. Ya, vamos a partir entonces con un nuevo contenido. ¿Ya? Un contenido, y Recording in progress. bueno, esta parte de la materia es un poco un resumen de varios elementos que ustedes sin duda conocen, ¿ya? Así que, pero que tenemos que tener claros para poder ir aplicando en el resto de los contenidos que van más adelante. Hay varias de las cosas que ustedes ya han revisado con toda seguridad o en química general del semestre pasado o en el colegio, ¿ya? Y algunas pueden estar con dudas, se aprovechan de reforzar, se aprovechan de aclarar, ¿ya? Y bueno, la próxima clase vamos a comenzar también con alguna actividad para ir recordando ciertos conceptos, para asociarlos. Podemos hacer, como les he aplicado antes, alguna actividad un poquitito más lúdica, como un puzzle u otra actividad para poder activar y recordar ciertos conceptos que es necesario que ustedes tengan presentes, ¿ya? Entonces, antes de... Profesora, Dígame. le quería pedir un favor, si es que se pudiese para las próximas clases. Claro. Si pudiese subir los PPT antes de la clase, o un momento antes, no sé, porque yo voy tomando apuntes en el mismo PPT, entonces... Ah, ya, mira, sabes que lo hice unas clases y después se me olvidó, ¿ya? Gracias por recordármelo, lo voy a considerar porque lo tenía pensado en hacerlo efectivamente con todas las clases y creo que lo hice con 2 o con 3 clases y después no lo hice, así que sí, no tengo ningún problema en hacerlo, así que dejo esta clase y voy a aprovechar de dejar la siguiente inmediatamente, ¿ya? Porque claro, hay muchos que van tomando apuntes sobre lo que está escrito, que es mucho más fácil, ¿ya? Entonces ustedes van tomando apuntes sobre lo adicional y no sobre lo que ya está escrito, porque ya está. ¿Mm? Así que ya, ni un problema, voy a dejarlo y gracias por recordármelo, ¿ya? Porque la verdad es que debo asumir que son olvidos
son descuidos de mi parte, no es la intención de no dejarlos. ¿Mm? Bueno, profesora, no pasa nada. Muchas gracias. Ya. Ya, y entonces, por si alguien había echado de menos alguna de mis frases reflexivas, aquí vamos a comenzar con una. Y esta dice, valora a quien te regala su tiempo porque te está dando algo que nunca va a recuperar. Frase muy linda, así que ustedes, para que después la lean, la relean y reflexionen sobre ella. Vamos entonces ahora a lo que nos convoca, energética y mecanismos de reacción. ¿Ya? Durante el transcurso del semestre y en varias oportunidades, yo les estaba hablando sobre la energía y la estabilidad. ¿Ya? ¿Por qué es tan relevante? Porque todos los sistemas en nuestra naturaleza se mueven y apuntan siempre a gastar el mínimo de energía, porque eso les otorga una mayor estabilidad. La mayor estabilidad lo que hace es extender la permanencia de ese sistema, de esa reacción o de ese ecosistema que puede involucrar a muchas reacciones, ¿ya? Y claramente van a estar de la mano con los mecanismos de reacción, porque los mecanismos que se escojan o que existan también van de la mano con el nivel de energía que tienen. Es decir, poniendo un ejemplo así como muy, muy doméstico, si ustedes van a, no sé, van a salir de su casa y a tomar, no sé, el colectivo a 2 cuadras de su casa, ya tienen un camino definido, ¿cierto? Y ese camino es el que seguramente para ustedes es el más cómodo, el más corto y el que mejor conocen. Difícilmente van a darse 3 vueltas alrededor de la manzana antes de llegar a tomar el colectivo, a pesar de que es un camino que los va a llevar de todas maneras al mismo punto donde ustedes quieren llegar. Pero desde el punto de vista energético van a gastar una cantidad de energía mucho mayor, van a gastar más tiempo, por lo tanto, lo que se hace es, incluso de manera mecánica, hacer el recorrido que es más simple, ¿ya? Entonces, todo lo que es mecanismo de reacción, es decir, cuál es la forma en la que ocurre la reacción, va estrechamente ligado con la energía que está involucrada en ese cambio de reacción, ¿ya? Y lo podemos llevar, por supuesto, a cualquier situación doméstica. Siempre, 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 siempre vamos a tratar de hacer el camino que nos demande menor cantidad de energía. O sea, si yo estoy sentado cómodamente en el sillón mirando tele y el control remoto se quedó encima de la mesa, ¿qué harían ustedes? Cuéntenme, a ver, ¿qué opciones tienen de tener el control remoto con el mínimo esfuerzo? Pedir a alguien Pedirle que... a alguien que ¿Ya? ¿Quién completa la oración? Y que los dos comenzaron al mismo tiempo y se silenciaron. la traigan, que alguien te lo Que, pase. que alguien que claro, ¿cierto? Lo más fácil que alguien que va pasando. Pueden estar esperando 10 minutos a que alguien pase, pero alguien pasó, hoy aprovecha de pasarme eso que está encima. O incluso, mami, necesito algo. Y llega la mamá, pásame el control remoto. Eso también es algo que con alguna frecuencia lo he escuchado, ¿ya? Y eso porque internamente siempre queremos gastar la menor cantidad de energía, ¿ya? Eso ocurre naturalmente en todos los sistemas. Bien, entonces, esto aquí nos vamos a ir rapidito porque son conceptos que ustedes saben,
pero tal vez tienen otro nombre. Una reacción química, estamos hablando de un sustrato y de un reactivo que genera productos. Aquí, en vez de decir dos reactivos, hablamos de un sustrato, que es la especie sobre la cual el reactivo actúa y genera un cambio. ¿Ya? En biología o en el área biológica, digamos, se habla mucho más de sustrato que de reactivo simplemente. ¿Ya? Entonces, como les decía, sustrato es la especie sobre la cual se realiza el cambio químico y el reactivo es aquella que genera ese cambio. Ahora, la gran mayoría de las reacciones no son cuantitativas, ¿ya? Ocurren, pero no necesariamente 1 a 1 o 2 a 1 como estamos tal vez acostumbrados o como aprendimos en química general, donde hacíamos un balance y donde un mol generaba un mol o X gramos generaban una cantidad de gramos definida, ¿ya? En términos amplios, las reacciones no son tan cuantitativas, pero sí nos permiten proyectar perfectamente la cantidad que se requiere como reactante o como sustrato y la cantidad que se puede generar como producto. Ahora, en aquellas reacciones que se produce algún equilibrio, se describe y se enuncia en función de una constante de equilibrio. Entonces, si ustedes recuerdan lo que es una constante de equilibrio, ¿alguien lo recuerda como una definición que me pudiese ayudar con eso? Porque si vemos esta ecuación que está descrita aquí, efectivamente es una reacción que está en equilibrio, ¿ya? Pero yo no sé si ustedes recuerdan qué definición tiene un proceso que está en equilibrio. ¿Alguien? A medida que se van haciendo productos, ¿se hacen reactantes igual? Ok, bien, ya, entonces a la medida que se generan productos, también se generan reactantes. De hecho, aquí la flechita que está aquí, que fíjense que está en doble sentido, me está indicando que tanto se genera el producto C como los reactantes A y B, ¿ya? Entonces, el equilibrio en un sistema se expresa porque simultáneamente están presentes tanto reactantes como productos. Si estuviese en un solo sentido, o sea, supongamos que está solamente en la generación de productos, estos en algún momento se van a acabar y va a haber solamente productos. Pero en un sistema de equilibrio, para que esté como tal, deben haber presentes tanto reactantes como productos. Ahora, ¿cómo se expresa esto? Es a través de una constante, y la constante nos da la relación entre la concentración del producto elevado a C, que es el factor estequiométrico, dividido por la concentración molar de los reactantes A y B, y cada uno elevado al factor estequiométrico, es decir, a y B, tal como están descritos acá. Entonces, la constante siempre nos va a dar la proporción entre lo que se está produciendo y lo que está reaccionando. ¿Ya? Ahora, por definición, cuando se alcanza el equilibrio, que es el momento de menor energía y es el más estable, es cuando la velocidad en un sentido y en el otro son iguales. Es decir, hay un movimiento permanente, dinámico, pero que es tan regular que la verdad es que no se alcanza a ver, hay una aparente calma, no se alcanza a ver el cambio, porque en la medida que se está produciendo C, que es nuestro producto, simultáneamente se está produciendo A y B, que son nuestros reactantes. Entonces, esto se hace de manera tan armónica que hay una aparente calma, y por eso se habla de un estado de equilibrio, ¿ya? En cambio,
en forma bastante coloquial, nosotros hablamos de un sistema, más que de un sistema, de alguien que esté desequilibrado. Por ejemplo, ustedes me imagino que lo han escuchado. ¿Qué piensan cuando hablan de alguien que esté desequilibrado? ¿Con qué lo asocian? ¿Alguna impureza o algo que lo alteró? ¿Ya? ¿Ya? Y si estamos hablando de una persona Inestable. Inestable, una persona que a lo mejor está media nerviosa, que está media en forma, digamos, prejuiciosa, podemos decir una persona que está media loca, ¿ya? Pero alguien que está como un poquitito fuera de lo que consideramos habitual o de lo que podemos considerar más normal, ¿ya? Entonces, esto responde exactamente a lo mismo. El equilibrio es un sistema tranquilo, pero no inactivo. Al contrario, es tremendamente dinámico, pero ese dinamismo es tan armónico que hay una aparente calma. Entonces, cuando las personas son así como tranquilitas, se dicen, oh, esta persona siempre anda con un equilibrio tan grande, se ve como tan equilibrada, tan centrada, etc. Y es porque simplemente puede hacer muchas cosas, pueden fluir muchas cosas, pero de forma armónica. Ya. Ahora, las reacciones se pueden estudiar de punto de vista termodinámico o desde el punto de vista cinético. Es decir, cuando hablamos de la termodinámica, yo varias veces les he mencionado eso, no sé si alguien tenía duda al respecto y no me lo preguntó o si lo tiene bien asociado. Estamos hablando desde el punto de vista de las energías, ¿ya? Cuando hablamos del punto de vista termodinámico, estamos hablando de energía. Y cuando estamos hablando desde el punto de vista cinético, estamos hablando de la velocidad con la que se mueve esa reacción. Desde el punto de vista termodinámico aparecen conceptos que con seguridad ustedes también conocen, que es el delta G, que es la energía libre de Gibbs. ¿Qué nos está midiendo en el fondo el delta G? Es el trabajo efectivamente realizado por un sistema, ¿ya? Y se distribuye en dos componentes, tal como lo hice acá. Uno de ellos es el delta H o entalpía, que esta la asociamos directamente a las energías de enlace y es el calor involucrado, ¿ya? Si ustedes recuerdan la ley de Hess, por ejemplo, ¿recuerdan haberla visto en el, no sé si en el colegio o en química general vieron ley de Hess? ¿La Creo que yo recuerdan? no, profe. ¿No? ¿No? Bueno, pero la ley de Hess nos habla precisamente de las energías involucradas en un sistema y nos dice que para ir del punto A al B puedo hacer varias rutas y si yo sumo todas las energías involucradas siempre voy a gastar la misma energía, ¿ya? Porque puedo hacerlo en 1, en 2, en 3 o en varios tramos, pero la sumatoria de todas ellas nos va a dar siempre una energía final equivalente, ¿ya? Y esto lo medimos con delta H, que es la energía involucrada, pero la energía calórica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de delta G, también podemos hablar de termoquímica, ¿ya? Y ahí estamos hablando de la energía calórica involucrada en una reacción química o en un proceso químico, no necesariamente una reacción que involucre ruptura y generación de enlaces. Porque, por ejemplo, si yo tengo agua sólida, como hielo, que le aplico calor y se convierte en líquido, tenemos una entalpía asociada a la fusión de esa agua sólida, ¿ya? Pero siempre es una energía calórica que puede ser a favor o en contra, es decir, puede liberarse o puede absorberse. Tenemos la entropía, que es el delta S, y que está asociado con el grado de orden o de desorden de un sistema, ¿ya? Naturalmente,
¿Ustedes cómo creen que somos? ¿Con una entropía alta o una entropía baja? Nuestro sistema de vida. Alta. Jonathan, Anaís me dicen que es alta, ¿cierto? ¿Cómo ustedes pueden, Jonathan, cuénteme, ¿usted cómo podría asociar que es una entropía alta? Lo primero que se le ocurra. Porque que haya una alta entropía significa que hay una gran liberación de energía y el ser humano siempre está como botando energía. Ya, súper, ¿sí? Hay una liberación de energía importante. Anaís, ¿usted se le ocurre algo más que agregar a lo que dice su compañero? Tienden al desorden, ¿ya? ¿Qué más clásico que el desorden que tenemos que nos rodea permanentemente, ¿cierto? Estamos en la casa, el orden, ¿cuánto dura? Dura mientras nosotros no entremos a la casa. Apenas entramos, comienza el desorden, porque dejamos las llaves en una parte, la mochila en otra, los zapatos en otra parte, abre una puerta, la dejan abierta. Bueno, no siempre, pero es muy probable que una puerta no quede completamente abierta ni cerrada, o el bolso encima de la cama, etcétera, etcétera. Entonces hay un desorden permanente. Naturalmente, ¿por qué se produce de esa manera? Porque también hay un gasto de energía asociada a eso. Y si yo desordeno, en ordenar tengo que invertir más energía, ¿ya? Entonces, también podemos explicar un poco la naturaleza propia de cualquier sistema, que siempre va a haber desorden, ¿ya? En una sala se nota inmediatamente si ha sido ocupada por otro curso o no, porque aunque hayan habido 5 personas en la sala, va a haber una silla que esté más corrida, va a haber un cambio, ¿ya? Y ese desorden es propio de cualquier sistema y todos tienden a un aumento en el desorden. De hecho, también es una de las teorías por las cuales se asume o digamos, se proyecta que el espacio tiende a la expansión justamente por la entropía, ¿ya? Porque siempre tiende a ocupar más espacio por esa liberación de energía y por ese gasto y grado de desorden que existe. Es interesante el tema. Bueno, ¿cómo se relaciona el delta G con las dos energías mencionadas anteriormente? Que el delta H menos el T, que es temperatura absoluta o en grados Kelvin, por delta S, ¿ya? La variación, la diferencia del trabajo efectivamente realizado por un sistema está en relación con el gasto de entalpía menos la temperatura por la entropía. El hecho de que esté con este super cero, normalmente todas las unidades o todas las mediciones que tengan ese cerito nos está hablando de condiciones estándar. Y cuando hablamos de condiciones estándar, usualmente hablamos de una ATM en presión y de temperatura es variable. Es 0 grados cuando estamos hablando de gases, 25 grados cuando estamos hablando de entalpía o de entropía. Pero condiciones estándar. Bueno, con esto mismo, si se desprende energía, estamos hablando de una reacción exergónica, y cuando estamos hablando puntualmente de liberación de calor, estamos hablando de una reacción exotérmica, ¿ya? Y esto no está hablando de calor puntualmente. De otra forma, podríamos hablar de energía eléctrica, por ejemplo, o energía luminosa, y ahí estamos hablando de exergónica, que involucra a cualquier tipo de energía. Al revés, cuando se requiere energía, estamos hablando de la endergónica o endotérmica, cuando hablamos puntualmente de calor, ¿ya? Normalmente las reacciones que nosotros vamos a estar estudiando aquí
apuntan a endotérmica y exotérmica, ¿ya? Porque estamos, o vamos a hablar de la energía calórica involucrada en la reacción. Ya, desde el punto de vista cinético, hay 3 factores principales que la afectan, que son la temperatura, la concentración y la presencia de catalizadores. ¿Ya? A ver, ya, en este caso, la temperatura, ¿de qué forma afecta a la velocidad en general? Pues se me alargó mi... ¿La temperatura de qué forma estaría afectando? Hace más rápida, ¿ya? En la gran mayoría de las reacciones se ve un aumento de la velocidad. ¿Qué ocurre con la concentración? ¿Aumenta o disminuye la velocidad? Bastián, ¿qué opina usted con respecto a la concentración? También aumenta. Creo, sí. A mayor concentración disminuye. Ya. Anaís me dice a mayor, está con la duda, si a mayor concentración disminuye. Eso puede ser relativo, depende de la cantidad. Normalmente se presenta un gráfico de este tipo, ¿ya? Va aumentando, va aumentando, va aumentando, pero llega un punto en que ya no aumenta más, ¿ya? Se genera una constancia, lo que me dice que por más que yo agregue concentración de algo, la velocidad no va a ser más rápido, ¿ya? De hecho, entorpece, es como, o sea, es por el hecho de haber una cantidad de partículas demasiado grande y se empiezan a entorpecer unas con otras porque no hay una buena movilidad, no hay un buen contacto, por lo tanto la posibilidad de que reaccione es menor. Imagínense ustedes en una fiesta, ya si hay un espacio como, no sé, imagínense una sala de clase donde hay 50 personas, o para 50, y hay 20 personas dentro de la sala. 20 personas se pueden mover bastante bien, se pueden desplazar, pueden conversar, pueden bailar. Si entran 40, todavía puede ser perfectamente, pero si entran 80 personas en el espacio que está destinado para 50, la posibilidad de intercambio, de movilidad, de conversación que se pueda generar es mucho más bajo, porque la gente apenas se puede mover. ¿Ya? Entonces pasa exactamente lo mismo. La concentración, si la aumentamos, la reacción va a aumentar de velocidad, pero llega un punto en que pasan a ser una molestia las partículas unas con otras, y en ese entonces ya la velocidad deja de aumentar porque las partículas comienzan a molestarse. Y la presencia de catalizadores, ¿qué es lo que ocurre con ella? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿ya? Los catalizadores en esencia son especies que participan en una reacción con ese objetivo, para aumentar la velocidad de reacción, ¿ya? También hay sustancias que hacen que una reacción sea más lenta. En ese caso estamos hablando de inhibidores, ¿ya? No de catalizadores negativos, porque los catalizadores son siempre para acelerar. Y si yo quiero que el proceso sea más lento, se ocupa un inhibidor, ¿ya? Ahora, los catalizadores, ¿cuándo tienen aplicación? Cuando efectivamente la reacción es termodinámicamente posible. ¿Eso qué quiere decir? ¿Alguien me lo podría explicar? Cuando hablo de que es termodinámicamente posible. A ver si vamos entendiendo los conceptos. Gabriela, ¿alguien? Cambié acá. Gabriela, ¿usted me podría decir? Sí, profe, ¿qué preguntó? ¿Qué significa que sea termodinámicamente posible? Porque yo le estoy indicando que los catalizadores pueden actuar
intervenir en una reacción que sea más rápida siempre y cuando la reacción sea termodinámicamente posible. No sé si usted me lo puede explicar o cómo lo entiende eso. ¿Se den ciertas condiciones de temperatura? No, no, porque la concentración y la temperatura las vimos aparte. Solamente estamos hablando ahora de los catalizadores. Ya, a ver. ¿La suficiente energía? Podría ser mientras hay un flujo de energía, ¿o no? No, ya lo dije. ¿Rocío? ¿Rocío me está hablando? Sí. Es que alguien más estaba hablando antes, pero sí, mientras haya un flujo de energía. Creo que era la Catalina que estaba hablando antes. Ah, ya, o Catalina, ya. Como que hablamos al mismo tiempo, perdón. Ya, pero no importa. Si quieren, la repiten igual nomás por separado. Catalina. No, yo solo había dicho de si tenía suficiente energía. Yo había dicho que hubiera un flujo de energía, como dice, termodinámicamente posible. Ya, bueno, ambas están muy cerca, porque tiene que ver con la energía. Es decir, si la cantidad de energía que tienen las especies les permite que la reacción se produzca, el catalizador va a actuar o va a intervenir para que se produzca más rápido. Pero si desde el punto de vista termodinámico no tienen la suficiente energía para que se produzca, por más catalizador que yo agregue, la reacción no se va a producir jamás en la vida, ¿ya? O sea, debe ser una reacción posible para que el catalizador actúe. De otra forma, el catalizador no va a servir de nada, ¿ya? Mire, voy a darles, yo siempre les doy un ejemplo súper clásico que es muy simple, muy simple, y por eso me gusta. A ver si encuentro, por ejemplo, ven aquí la pantalla, ¿cierto? Tengo un marcador, un lápiz en mi mano, ¿ya? Lo están mirando, ¿cierto? ¿Todos lo están mirando? Sí, todos lo estamos mirando, profe. Ya, bien, qué bueno. Ya, mira. Si yo abro mis deditos, que lo estoy afirmando, ¿qué va a pasar con el marcador? Si abro, lo estoy afirmando con mis dedos y abro mis dedos, ¿qué va a pasar con el marcador? Okay. Se cae, ¿cierto? Entonces yo hago esto, se cae. Esto es termodinámicamente posible porque sí o sí se va a caer en algún momento, cuando mi mano se canse o cuando yo simplemente suelte los dedos, el lápiz se cae y no tiene otra opción porque la fuerza de atracción viene desde la Tierra, entonces va hacia abajo y va a ocurrir de la forma. Puede demorarse 2 segundos en que yo lo suelte, o si yo soy resistente puedo estar 3 días aquí con el lápiz en la mano y no se va a caer, pero cuando yo decida hacerlo o cuando me canse, el lápiz se va a caer. Y eso es irrefutable. Termodinámicamente va a ser posible porque es la opción que tiene. ¿Qué es lo que no es termodinámicamente posible? Que el lápiz suba. Si yo suelto esto, que el lápiz se eleve, eso va a ser imposible, porque la fuerza de atracción no va en ese sentido. Entonces, si yo quiero aplicar un catalizador para que este proceso sea más rápido, podría hacerlo para que el lápiz baje. Es decir, supongamos que yo vengo y lo empujo, ¿ya? Va a caer más rápido, el catalizador tiene una función. Pero si lo que normalmente ocurre es caer, si yo quisiera que el lápiz suba, por más catalizador que ocupe, no va a funcionar, porque esa reacción termodinámicamente o desde el punto de vista de las energías no es posible, ¿ya? Entonces, un catalizador va a tener razón de ser y va a tener acción siempre y cuando la reacción sea posible en algún momento. Hay reacciones que son rapidísimas y que se demoran fracciones de segundo, y hay otras reacciones que son a lo largo del proceso de muchos cientos de años, ¿ya? Aunque se demore 500.000 años, si la reacción es posible, va a ocurrir y un catalizador va a tener su efecto. Si la reacción no es posible que ocurra ni aquí ni en 1000 años más,
el catalizador no va a poder tener acción, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería dar como, lo que les quería indicar con respecto a la acción que tienen los catalizadores, ¿ya? Que son útiles, pero bajo una premisa, que la reacción sí sea posible. Bien, entonces, sigamos. Ya, las clasificaciones de las reacciones pueden ser según la ruptura de enlace, según el mecanismo, según la variación de los ligandos y según la variación en el estado de oxidación. Entonces, vamos con la primera. Según la ruptura de enlace. ¿Ya? Está la ruptura homolítica. Homo significa igual, por lo tanto, una ruptura que podemos decir simétrica. ¿Ya? Aquí está la etimología de la palabra, homo igual, lisis, ruptura. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tenemos la molécula de ozono que se está rompiendo de ozono. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? La molécula de óxido de cloro que cataliza la destrucción del ozono, ¿ya? Entonces, aquí hay dos electrones que están compartiendo este enlace cuando la ruptura es justo en el medio y cada una de las especies se queda con un electroncito. Estamos hablando de una reacción homolítica, ¿ya? En este caso, lo que se genera es una reacción radicalaria porque cada una especie queda como un radical sin carga. Si una de las especies se quedara con los dos electrones, uno quedaría con carga negativa y el otro quedaría con carga positiva. En el caso de las homolíticas, quedan sin carga y cada uno queda con un electrón, ¿ya? Por lo tanto, son especies que son consideradas neutras, ¿ya? Este rompimiento se ve catalizado por peróxidos y por la luz UV, ¿ya? Dentro de todas las características que tiene la radiación UV es la ruptura de enlaces también. Entonces, el ozono, por si no lo saben, el ozono nos protege mucho de la radiación UV, pero en las alturas. El ozono a nivel de la troposfera, que es el nivel de donde nos encontramos nosotros, el ozono es bastante dañino porque es un agente tremendamente oxidante que rompe muchas estructuras, rompe muchos enlaces. En cambio, es muy útil cuando está en la zona alta y nos protege del ingreso de la radiación UV. ¿Ya? Entonces, el ozono tiene su cara A y su cara B, digamos, en cuanto a beneficio y perjuicio que nos puede generar. Ahora, esta reacción radicalaria se favorece en solventes apolares. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto también tiene relación con el desarrollo de la cosmética. En cosmética, fíjense que hay pomadas o cremas para la piel de distinto tipo. Hay unas que son de día, de noche, para el contorno de los ojos, para el contorno de la boca, para las manos, para los codos, para las rodillas, para el cuerpo entero, para las piernas, etcétera, ¿ya? Hay cremas que se van especializando para cada zona del cuerpo, pero lo importante es que en general las cremas que son de día para el rostro son en una base de agua, ¿ya? Cuando son de noche son en una base más bien grasa, es decir, en una base más apolar. ¿Por qué? Porque en el día, a ver si con lo que le estoy explicando alguien me podría decir por qué para el día es mejor o la cosmética se desarrolla más con cremas en base más acuosa y las de noche, que son las nutritivas, en una base más grasa que es apolar.
No sé si están entendiendo, si pueden hacer el nexo de lo que les estoy explicando. Bastián me dice ya que el agua es polar, pero ¿por qué ocupar agua de día y por qué ocupar algo más graso de noche? Apuesto que en sus casas, ustedes mismos o sus hermanas, hermanos, mamás, papás, todos usan cremas, ¿ya? Y hay cremas que también, hay personas que usan un tipo de crema para todo evento, pero hay personas que sí les gusta echarse una cremita para el día y usan unas cremas de noche. ¿Hay alguien alguna vez se ha preguntado por qué ocurre esto? ¿Por qué hacen esa diferenciación de crema, o es solamente para que la gente gaste más dinero y se compre 2 cremas en vez de una? Que No también tiene puede que ver, perdón, por ejemplo, con el contacto con la luz del sol, que hay algunas que si tú te las pusieras de día te quedarían manchas en la piel. Entonces a mí se me ocurre que puede ser por el contacto con la luz. Exactamente, pues, exactamente, porque si aquí este rompimiento o la generación de especies radicalarias se ve favorecida con la luz UV y se ve favorecida además en solventes apolares que son grasos, entonces se le otorgan las condiciones para que esto no ocurra o ocurra en menor cantidad. Entonces, de día se ocupa un solvente que es más polar, más en base a agua, que tiene menos efecto o menos daño por la radiación UV. Bien, ese era el nexo que quería que hicieran, ¿ya? De hecho, los productos orgánicos tienen una aplicación y un desarrollo, pero en muchísimas áreas, y una de ellas, que es tremendamente amplia, es la cosmética. Bien, sigamos entonces. Ya, según la ruptura de enlace, estábamos hablando de la homolítica y aquí tenemos la heterolítica, es decir, 2 electrones se van a una parte, queda con carga negativa, y la otra a la parte negativa. El rompimiento, por lo tanto, es asimétrico. La reacción, por supuesto, es iónica, porque lo que está formando aquí son iones, y se ve favorecida en solventes polares. Y la catalización se produce normalmente con ácidos o con bases. Ya, según el mecanismo, reacciones concertadas o reacciones en etapas. Aquí tenemos, por ejemplo, una reacción concertada, es decir, físicamente, como vemos este diagrama, con un pic. Aquí este diagrama tiene como eje Y la energía y como eje X el tiempo o transcurso de la reacción, ¿ya? Por lo tanto, acá el EA, ¿qué significa? Que ustedes seguro que lo conocen. El E sub A. Energía de activación. Es la energía de activación. ¿Recuerda qué significa la energía de activación? ¿Es la energía necesaria para realizar la reacción? Es la energía mínima que se requiere para que la reacción se produzca. Bien, perfecto. Entonces, si aquí tenemos los productos A y B, perdón, los reactantes, se requiere una cantidad de energía para que estas especies se junten, estiren sus enlaces, se rompan y llega a una especie intermedia que se llama complejo activado. En esta parte, que es la de mayor energía, por lo tanto es la más inestable, es donde están formándose y generándose los nuevos enlaces, ¿ya? Por lo tanto, es la parte, podríamos decir, vulnerable. Una vez que pasa esta zona de mayor energía y de mayor inestabilidad,
comienza la formación de los productos. Y ahí continúa su curso. Fíjense que la energía final es mucho menor que la energía de inicio. ¿Tiene sentido esto o no? Este delta E que sea menor. Este es negativo. ¿Creen ustedes que tenga sentido que la energía final sea menor que la inicial? Esto es muy relevante para ver si estamos entendiendo el análisis de este gráfico. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Carlos Muñoz está por ahí? ¿Carlos Muñoz? ¿Está o no está? Sí estoy, profe, sí estoy. Ah, ya, cuénteme. Es que estaba haciendo algo en mi pieza, perdón. Ya, pero lo voy a volver a preguntar entonces. Aquí en este gráfico que estamos viendo, la energía final de C, que es el producto, es menor que la energía de los reactantes. Hay un delta E negativo. ¿Usted cree que es lógico o usted sabe o se le ocurre por qué es menor la energía final que la inicial? Guillermo dice que se libera energía. Correcto, se libera energía. Y de No hecho, sé si estoy equivocado, profe, pero era por la liberación de... No termina lo que iba a decir. Perdón. seguro está malo. Ya, pero no importa, dígale nomás, acuérdese que bien o mal vamos corrigiendo y es la mejor forma de ir entendiendo y aprendiendo más cosas. No recuerdo si era por la liberación de calor, ¿eso podría ¿Ya? ser? Sí, libera energía, en este caso libera energía calórica. Ya, ¿qué más iba a decir su compañera? Yo iba a decir algo relacionado a la estabilidad, que me cuadra que sea menor porque si es que se necesita más energía, significa que es más inestable, por eso igual en la energía de activación es súper alto. Entonces, si fuera alto, significaría que va a costar mucho hacer esa reacción. No sé. Ya, estamos ahí, vamos complementando, ¿ya? ¿Se fijan? Ya, todo está, lo que me están diciendo está bien, solamente que vamos a ir ordenando un poquito las ideas. ¿Se libera energía? Sí, perfecto, se libera energía, por eso es menor. Al liberarse la energía, se denota con un signo negativo que implica que es exotérmica, porque está liberando, digamos, en el proceso completo. Aunque al inicio requiere energía, que es la de activación, para que la reacción efectivamente se pueda producir, requiere una energía de inicio, pero una vez que ya está en funcionamiento, la energía final comparado con la inicial va a ser menor. Y eso tiene una relación directa con la estabilidad, como lo menciona su compañera, ¿ya? Mientras más estable, quiere decir que la reacción es más favorable, ¿ya? Porque el sistema, recuerden que este y cualquier otro sistema siempre va a apuntar a donde gaste menos energía. Y si finalmente tiene menos energía, quiere decir que el producto C va a permanecer en el tiempo mucho más que A y B, porque tiene menos energía, por lo tanto, es mucho más estable. ¿Ya? O sea, si ustedes aquí están de pie, supongamos que ustedes son los que están aquí de pie, y aquí están sentaditos en una silla. ¿Dónde van a permanecer más tiempo desde el punto de vista de la energía? ¿De pie o sentado? Carlos, dígame usted, ¿dónde va a permanecer más tiempo, de pie o sentado en una silla? Sentado. Sentado, ¿cierto? Sentado, porque eso implica que usted parte de la energía la recibe la silla y no usted.
Entonces usted es el que ahorra la energía. Por lo tanto, si interpretamos bien este gráfico, o sea, de acuerdo a lo que ustedes me van contando, está bien interpretado. Lo que requiere mayor energía es más inestable, lo que requiere menor energía es más estable. La energía de activación es la energía que se requiere para que la reacción efectivamente se produzca. Y el complejo activado que tenemos aquí es el espacio como intermedio, ¿ya? Intermedio, el vulnerable, cuando se está formando o no formando. Aquí el ejemplo que yo les suelo dar cuando estamos en la sala es como cuando uno va caminando, ¿ya? Si ustedes, voy a poner la camarita un momentito más. Cuando uno va caminando y va, ya aquí, no sé si me ven, ya aquí voy caminando, tin, voy caminando de lado. Fíjense que cada vez que ustedes dan un paso, ustedes están haciendo un equilibrio. Lo que pasa es que el equilibrio, uno no piensa que está haciendo un equilibrio porque lo hace en forma mecánica. Uno, ese equilibrio tal vez lo dimensiona cuando, o sea, no lo recuerda, pero uno lo puede ver cuando uno está aprendiendo a caminar, ¿ya? Que está en constante movimiento o necesita como afirmarse de algo. Pero de otra forma, a esta altura y hace mucho rato, ustedes caminan de manera mecánica, ¿ya? Pero fíjense que ¿cuál es el momento vulnerable de la caminada? ¿En qué momento yo estoy más vulnerable? Estoy caminando aquí. Dígame usted, ¿en qué momento se sentirían más vulnerables al ir caminando? Cuando levanto la pierna. Exactamente. Cuando levanta la pierna, ¿cuántas veces usted con sus amigos han ido caminando y alguien le da un golpecito en el pie cuando va con el pie arriba? ¿Lo han hecho alguna vez o no? ¿O usted se lo ha hecho a algún amigo? Así como broma, compañeros malulos, cuando le quieren hacer una zancadilla, la mejor forma es cuando va con el pie en alto, porque está afirmado en un pie, por lo tanto está de manera más inestable. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre eso, el momento de vulnerabilidad es cuando estoy con el pie en alto, porque estoy en proceso de. Ese momento de vulnerabilidad es exactamente el mismo que tenemos aquí en el complejo activado. Es cuando se está como rompiendo un enlace y por el otro lado formándose otro, ¿ya? Entonces está el momento intermedio de tránsito. Y por eso es el más vulnerable, es el mayor energía, es el más inestable. ¿Ya? En cambio, cuando usted ya está con los dos pies bien puestos y bien afirmados en el piso, es cuando está en el extremo, ¿ya? Es cuando estaría en el espacio C, que sería como el producto. Mauricio dice, buen libro, profe. ¿Vio el libro o no? Bueno, ya que me habló del libro, voy a aprovechar de mostrárselo, si es que no lo vio. Lo está leyendo al revés. Alimentos. El poder medicinal de los alimentos, así se llama. Bien, también tiene relación en todo caso con todo lo que podemos estar hablando. Álvaro tiene el mismo libro, ya, mire qué bueno, debe tener muy buena salud entonces, si es que le hace caso al libro, obvio, si es que sigue sus consejos. Ya, continuemos entonces. Bueno, yo no tengo ningún problema, chicos, si de repente me consultan o nos desviamos un tanto del tema que tiene en relación con cosas de interés para ustedes, como es esto, ¿ya? Yo trato de darle algunos ejemplos de cosas domésticas o de que lo relacionen con cosas de su entorno, ¿ya? Pero si de repente hay algunas cosas más que a ustedes les llama la atención y que yo pudiese tal vez ayudarles a resolverlas o hacer el nexo, también es tremendamente interesante de parte de ustedes que quieran saber más, ¿ya? Así que para mí ningún problema que conversemos de temas asociados por lo que estamos revisando. Ya. Seguimos entonces. Aquí tenemos, uy, se me pasó. Aquí, ¡oh! ¿Qué pasó?
se me devuelve. A ver, voy a salirme un momentito, no sé qué le pasa a este. Lo voy a dejar así porque no sé qué le pasó, que yo quiero ver este. Aquí estamos viendo una reacción concertada que es con un pic, en el fondo es una etapa, una reacción. Y acá tenemos una reacción que está en 2 etapas, ¿ya? Podrían ser 3 etapas, en teoría podrían ser 10 etapas, pero en términos reales y prácticos, mientras más etapas, es más complejo el sistema. Y si es más complejo, implica que hay mayor energía asociada. Y si implica mayor energía asociada, ¿qué es lo que ocurre? Cuéntenme ustedes. Más inestabilidad, perfecto, perfecto. Entonces, los sistemas siempre apuntan a que sea lo más simple porque gasta menos energía. Ya, entonces aquí me está diciendo que hay 2 etapas y cómo podemos verlo, porque hay 2 peak. Hay 2 energías asociadas también. Hay 2 complejos activados también. Y lo que hay uno es un producto intermedio. Fíjense que en este valle, que está en la parte central, es el IN, implica el ¿cómo les dije? Intermedio. El estado intermedio. Oh, se me fue la palabra previa, ¿ya? Pero aquí hay una especie, un compuesto intermedio, ¿ya? Un compuesto intermedio o especie intermedia que está de tránsito también, ¿ya? Que es la precursora de la segunda etapa. Entonces tenemos A y B, se requiere una cantidad de energía, se genera un complejo activado 1, de ahí se forma una especie intermedia que también es de tránsito y que es el precursor de la etapa 2, donde hay un segundo complejo intermedio y finalmente tenemos el producto C. La energía de activación de cada una de las etapas siempre se toma de esta forma: valle, cima, valle, cima. ¿Ya? Entonces, en el segundo caso, la energía de activación es mucho más baja que la otra. Entonces, también podríamos hablar de la estabilidad relativa de un complejo activado con el otro o de una etapa con la otra. Por ejemplo, ¿cuál de las 2 etapas, la 1 o la 2, de acuerdo a la imagen que se ve, es más estable? ¿La etapa 1 o la etapa 2? La 1, La 1, ¿por qué? porque utiliza menos energía que la segunda. Porque tiene menos energía, exacto, ¿ya? Entonces aquí esto se puede representar con letritas, pero también lo podemos representar con un sistema real, con ecuaciones, ¿ya? Y después cuando hagamos algún ejercicio, lo vamos a ver con ecuaciones porque a pesar de ser lo mismo, el hecho de estar con fórmulas y no con letras o números, nos tiende a confundir un poquitito. Vamos con especies intermedias. Aquí voy a agrandar nuevamente. Sí, por ejemplo, en la imagen anterior, la energía de activación de la 1 abarcaba harto espacio y la de la 2 era poquitito, eso no influye, ¿no? Ya. Sí, eso podría también generar una duda. Efectivamente, la energía de activación que requiere para llegar al primer complejo activado es mucho más alto, el doble o más que en el segundo. Sin embargo, la energía del complejo 1, a ver, voy a ponerlo con esto. La energía aquí es menor que la energía que está ocupando la etapa 2, ¿ya? Entonces, para evaluar cuál de las 2 etapas es más estable, se ve la energía del complejo activado y no la energía de activación, que es la energía que requiere para que se produzca. Ya, entonces se toma completo. Sí. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, nos vamos acá.
Ahí. Chicos, ustedes me dicen si están muy cansados y si hacemos un descansito o seguimos un poquito más y terminamos antes. Chicos, chicas. Diga nomás, profe. Seguimos un poco más y terminamos un poco antes la clase, sin descanso. Bien, tipos de especies intermedias. Tenemos el carbocatión o carbanión o carbono radicalario. Es decir, tenemos aquí mi pluma la voy a ocupar con morado. Tenemos aquí, fíjense, carbono X, ¿ya? Entonces, hay dos electrones que están compartiendo ese enlace. El corte se puede producir en el A, en el C o en el B, ¿ya? De acuerdo a la coloración que tiene. Entonces, si se produce en el A, se va a generar un carbocatión. ¿Por qué motivo? Porque el carbono queda positivo y la carga se la lleva el X. Los dos electrones se los lleva el X. Por lo tanto, el carbono queda como carbocatión. Si el corte es en C, queda con un electrón cada uno, por lo tanto va a quedar como radical libre. Y si el corte es en B, el carbono queda con los dos electrones, por lo tanto va a quedar como un carbanión. En los dos primeros casos, el rompimiento es heterolítico, porque en ambos quedan como iones, y en el tercer caso queda un rompimiento homolítico, es decir, cada uno queda con un electrón y sin carga. ¿Ya? Ahora, este sistema o esta forma de reacción del carbocatión y carbanión, el carbocatión es bastante más frecuente que el carbanión y explica varias reacciones que vamos a ver más adelante, ¿ya? Cuando aparezcan, vamos a recordar el carbocatión y por qué en esos casos hay reacciones que suelen ser mucho más rápidas dependiendo del número de radicales que tenga ese carbocatión. ¿Por qué motivo? Fíjense que este carbono que está positivo está, por supuesto, deficiente en carga, ¿ya? Porque los electrones se fueron con la otra especie. Entonces, si aquí tenemos un radical, supongamos que este es un CH3, que es un R. Un R estamos hablando de cualquier radical. Si hay un R, el radical R otorga carga al carbono a través de su enlace sigma, ¿ya? Entonces, este que está deficiente en carga se siente apoyado por el R, porque otorga a través de su enlace. Si acá además tuviésemos otro R, ocurre que hay un apoyo adicional, porque habrían dos carbonos que están apoyando la deficiencia en carga a través de su enlace. Y si acá tuviésemos otro R, con mayor razón tendríamos un tercer apoyo. Por lo tanto, un carbocatión, si es primario, es decir, tiene un R, si es secundario con 2R o si es terciario porque tiene 3R, va a tener estabilidad relativa diferente. De acuerdo a lo que ustedes están viendo ahí y de lo que yo les estoy explicando, ¿cuál de los tres carbocationes creen que sería más estable? ¿El primario, el que tiene un R, el secundario que tiene 2R o el terciario que tiene 3R? ¿Cuál creen que debiera ser el más estable? ¿Primario, secundario o terciario? A ver, terciario me dice Bastián. ¿Por qué? Yo creo que es terciario, porque se estabilizaba cuando tenía unión con el carbono y el hidrógeno no estabilizaba. Perfecto, Rocío.
Ya, Bastián, no sé si su razonamiento era el mismo, pero el terciario efectivamente es el más estable. ¿Ya? Entonces, cuando la reacción X que se esté produciendo es vía carbocatión, la que va a ser más rápida siempre es aquella que tiene un carbocatión terciario, porque se estabiliza mucho más rápido. ¿Ya? Así que súper. ¿Y por qué se estabiliza más rápido? Porque los R son los que le están dando el apoyo a la falta de carga. Entonces es como si este es un pilar, estos son los listones que están de apoyo, digamos que son las cuerdas. Imagínense que este es un poste y para el poste siempre hay una cuerda que es un tensor. ¿Ya? Entonces, si en vez de un tensor tiene 2 o tiene 3, este pilar va a estar mucho más firme y apoyado, por lo tanto va a estar mucho más estable. ¿Ya? O si quieren lo piensan que este es un amigo que necesita un apoyo, o necesita 2 o necesita 3, depende cómo esté el amigo. Entonces, mientras más apoyo tenga en su entorno, va a ser más estable. Perfecto, eso quiere decir que se entiende. Ya, reacciones de sustitución, a ver si alcanzamos, déjenme ver cuántas quedan para ver. Ligando, ya no, quedan varias, así que no las vamos a alcanzar a hacer todas. Así que voy a hacer esta y yo creo que quedamos hasta acá, ¿ya? Reacciones según la variación del número de ligandos, ¿ya? Mañana mañana no, el viernes terminamos esta y además vemos el estado de oxidación, ¿ya? Que se ve de manera un poco distinta como se ve en química general. Entonces, según el estado el número de ligandos, reacciones pueden ser de sustitución, de eliminación o de adición. ¿Ya? Son los tres tipos o las tres grandes clasificaciones que se ven en orgánica. En inorgánica, a pesar de que se pueden evaluar de manera similar, es más amplia la clasificación y se le dan otros nombres porque responden fundamentalmente al tipo de reacción que está involucrada. Por ejemplo, en inorgánica podemos hablar de reacciones redox, pero también podemos hablar de reacción de combustión o de reacción ácido-base o reacción de precipitación o de complejación, porque está involucrado el fenómeno que se está generando. En cambio aquí, en términos amplios, hay tres clasificaciones: sustitución, adición y eliminación. ¿Ya? Entonces, la sustitución se va a producir cuando simplemente se cambia una especie por otra. Por ejemplo, aquí hay un ligando que no está escrito. ¿Cuál es el ligando que está en esta zona donde apunta la flecha? ¿Ligando? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿cierto? Aquí voy a dibujar el hidrógeno. Aquí está el hidrógeno, ¿ya? Que no se tiene para qué dibujar de acuerdo a este tipo de estructura. Pero está el hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno fue el que se modificó, se cambió por el NO2. Por lo tanto, ahí estamos en una reacción de sustitución. Solamente hubo un cambio de una por otra. Acá tenemos, por ejemplo, se cambia el OH, se cambió por un cloro. Simplemente se sustituye. ¿Qué tipo de especies generan normalmente reacciones de sustitución? Son los aromáticos. Los aromáticos. Particularmente el benceno. ¿Por qué creen que esta da solamente sustitución y no otra? ¿Alguien sabe o se le ocurre? Rocío, usted que me ha dado respuestas bastante certeras, cuénteme. No sé por qué.
Es que la respuesta es muy similar a las respuestas que han habido anteriormente porque estamos hablando todo en torno a lo mismo. Es por energía, energía. Porque ¿qué es lo que ocurre? Los aromáticos tienen una característica bien particular. ¿Ustedes saben cuál es su característica? Voy a escribirla aquí, a ver ahí. Aquí, ¿qué estoy completando? ¿Son estables? Estables, son súper estables, ¿ya? Son muy estables. Entonces, ¿pero por qué son estables? Porque es aromático, porque comparten ese anillo, porque tienen esa forma, porque comparten los electrones, etc. Entonces, una reacción distinta a la sustitución implica que se le agreguen o que se le saquen cosas. Y al agregar o sacar algún átomo o algún enlace, implica que, esa estructura ya deja de ser aromático. Y al dejar de ser aromático, pierde esa estabilidad propia que tiene ese tipo de estructura, ¿ya? Por lo tanto, la única forma de que este compuesto aromático siga manteniendo la aromaticidad que le da la estabilidad es que tenga reacciones de sustitución, ¿ya? Una adición o eliminación rompe la aromaticidad y pierde la estabilidad, ¿ya? La de adición, en cambio, fíjense, aquí tenemos un enlace doble, le agregamos algo y el enlace doble desaparece, queda como simple porque le estamos agregando un elemento más. O sea, aquí teníamos un hidrógeno y aquí también había un hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Un OH, aparte del hidrógeno, y acá, que había un hidrógeno, ahora hay dos hidrógenos. Por lo tanto, ¿por qué es de adición? Porque agregamos algo a la estructura. Entonces, aquellos que tengan dobles o triples enlaces pueden generar reacciones de adición, ¿ya? Aquí también, fíjense, aquí este doble enlace desapareció y aparecieron dos átomos de bromo que no estaban, por lo tanto se adicionan. Y la última de este tipo es la de eliminación, ¿ya? Por lo tanto, la de eliminación sería como el contrario de la adición. Y en este caso que había enlace simple, pasa a haber un enlace doble. Y donde había un OH, se combina con uno de los hidrógenos de acá. Y este OH con este H se transforman en una molécula de agua, ¿ya? Entonces, al adicionar agregamos cosas y aumentamos la hibridación. Al eliminar, disminuimos la hibridación. ¿Qué hibridación tenemos aquí en este carbono? Hibridación sp1, sp2, sp3. ¿Cuál tenemos aquí? Chicos, chicas, ¿qué hibridación tenemos en este carbono? sp3. Guillermo. Ya, Bastián se equivocó, me dijo sp2, aquí tenemos sp3. Recuerde que hay solamente enlaces simples, por eso, ¿ya? Y acá, en cambio, tenemos, aquí sí, Bastián, aquí tenemos la sp2. ¿Ya? Entonces, en la eliminación disminuimos la hibridación, en la adición la aumentamos y en la sustitución se mantiene, ¿ya? Bien, yo creo que hasta aquí quedamos súper bien. Lo que nos quede lo vamos a continuar. Ahí había otro ejemplo simplemente. Deshidratación. También pueden recibir nombres de acuerdo al proceso. Esta eliminación
se puede llamar deshidratación de alcohol porque es puntualmente lo que se produce, o en este caso deshidrogenación porque es el proceso de eliminación de hidrógeno, ¿ya? Yo creo que hasta acá estamos más que bien por hoy día. Continuamos con esta parte el día viernes. Voy a dejar esta clase disponible para que la puedan revisar de antes o imprimir o copiar, para que ustedes puedan ir haciendo apuntes sobre ellas y les sea más fácil. Y si se les surgen dudas con anticipación, mejor, porque así hacemos un poquitito más dinámica la clase con las consultas que pueden ir haciendo ustedes también. Bien, quedamos hasta acá. Entonces, si es que no hay ninguna duda o consulta, como les dije, la evaluación, no tengo las notas todavía, pero está el PPT con la solución, no de todas las preguntas, porque hay algunas que tienen varias opciones, pero es importante que la puedan revisar. Y las notas de los trabajos tampoco las tengo, y les voy a dar las retroalimentaciones, y si cada grupo requiere alguna orientación particular, fijamos una hora y vamos conversando voy conversando con cada grupo para ir viendo los detalles del trabajo y de qué forma pueden ir haciendo cada vez mejor las otras etapas, ¿ya? Así que eso, chicos y chicas, nos estamos viendo el día viernes a las 9:40. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Chao, Ya, chao. profe, igual. Chao, chao, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Profesora, que esté bien. Recording stopped. Chao, bro.